Raymond, un gusto tenerte en Off the Record. Muchísimas gracias por invitarme. Quería partir preguntándonos para que nos contaras quién fue Bartholomeus Herder. Pues Bartholomeus Herder fue mi antepasado, mi tatarabuelo, que hace más de 200 años fundó la editorial Herder en Alemania. El primer libro se publicó en 1798, así que en el siglo XVIII. Siglo XVIII. ¿Con qué temáticas, con qué foco partió la editorial? Es una de esas fundaciones editoriales del siglo XVIII que salen de la Ilustración, hasta un cierto punto de la Revolución Francesa, de la idea de que el conocimiento, el pensamiento, la educación se debería difundir en todas las clases sociales, y con esto hacía falta un personaje, un oficio que se encarga de esta difusión, y ese es el editor, ¿no? Entonces la idea de la editorial en un principio en general nace en el siglo XVIII, ¿no? Así Bartolomeo también, que tenía un proyecto muy pedagógico de su editorial. Me doy un salto largo en la historia y a propósito del vínculo que tienes hace 2 décadas con Barcelona y España, que tiene esta larga data. Pero tiene un origen también la relación de la editorial con España que fue compleja, en el sentido que entiendo que en 1936 la editorial fue confiscada por los anarquistas y pocos años después fue cerrada por Franco. Sí. A ver, ¿Cuánto marca esa relación? La historia de la editorial empieza mucho antes. Claro. Porque empezaron a publicar libros en castellano ya desde Friburgo, desde Alemania. El primer libro en castellano se publica en 1887 y hasta la Primera Guerra Mundial ya publicaron un catálogo de al menos 250 o 300 títulos. Yo tengo un catálogo del año 1911 con, no sé, 250 títulos en castellano publicados en Friburgo, en la editorial Herder de Friburgo. En su catálogo que se dirige a los señores libreros en España y Latinoamérica. Quiere decir que ya en esta época los libros llegaron, supongo, también a Chile, pero no lo sé, ¿no? Entonces, esto tiene una historia interesante, porque en algún momento del siglo XIX mi tatarabuelo, Benjamin, empezó a convertir la editorial en una editorial católica. Esto en el contexto del conflicto entre el protestantismo y el catolicismo en Alemania. La ciudad de Friburgo, por ejemplo, pertenecía a Austria, pero después de las guerras napoleónicas de repente se encuentra en un nuevo estado, Baden, bajo un príncipe protestante, y en estos primeros años, o no sé, en el siglo XIX, hasta hubo una cierta opresión del mundo católico por los príncipes y los gobiernos protestantes, ¿no? Entonces, en esa situación, el editor decide convertir la editorial en una plataforma para los pensadores, los intelectuales católicos, ¿no? Entonces empieza a publicar libros de teólogos, filósofos católicos, y también libros de dogmática que entonces se publicaban en latín. Entonces tenían un fondo interesante y amplio de libros en latín. Claro, el libro en latín no tenía fronteras, entonces estos libros ya se vendían a todo el mundo católico, al menos, ¿no? Y al darse cuenta que disponían de estos canales de venta, empezaron a publicar libros también en castellano, y así se crea el fondo en castellano. Y mucho después, en el año 1925, entonces época de mi bisabuelo, se funda una librería en Barcelona, y esta librería luego entra en todos los problemas de la Guerra Civil, pero luego después obviamente la Guerra Mundial, que ya no era posible enviar los libros desde Alemania a Barcelona. Entonces empiezan a publicar o a imprimir estos libros en Barcelona, y ahí empieza la historia de la empresa, digamos, con sede en Barcelona. Estamos hablando de fines de los 40.
Sí, la fecha que conocemos es el año 43, que el año pasado el Gremi de Editors de Cataluña me dio una medalla por los 75 años, pero en Barcelona, porque la historia de Letrel en castellano empieza en 1887. Una curiosidad, en esa relación tan intensa y temprana, estaba pensando en tu historia personal, estamos hablando de tu larga tradición familiar. ¿Nunca te tentó la escritura? ¿Nunca pensaste tú en ser un escritor? Cuando yo era niño, mi idea de mi vida era ser poeta. Yo quise ser poeta y le dije a mi hermano, yo escribo libros y tú los publicas, ¿no? Pero no llegué a ser poeta, así que finalmente me dediqué, pero después de un camino por otros lados. Estudié filosofía, después entré en un banco, trabajé durante unos cuantos años en un banco, y después dejé el banco, entré en una editorial que no tenía nada que ver con Herder, y después de unos años en esta editorial me hice cargo de la editorial en Barcelona. Esto fue en el 99, así que llevo 20 años ahora en Barcelona.